El sol aún no se había ocultado cuando los jinetes cruzaron la llanura, trayendo consigo algo más que polvo. Desde el porche del rancho, el viejo miraba sin moverse, con el Winchester cargado sobre las rodillas y los nudillos blancos de tanto apretar. Aquella tarde no sería como las demás. Pero antes de contar lo que sucedió cuando el viento cambió de dirección, debemos regresar al comienzo. A ese día en que todo empezó. En el corazón de las planicies de Wyoming, donde el viento sopla como cuchillos y la nieve aún puede caer en abril, vivía un hombre que había renunciado al mundo. Se llamaba Thomas Whitaker, antiguo soldado de la Unión, ahora ranchero solitario con más recuerdos que ganado. Hacía 20 inviernos que había enterrado a su esposa y a su hijo pequeño, víctimas de una fiebre cruel que llegó con el tren del este. Desde entonces, Thomas vivía como un fantasma, apenas reparando cercas, sin hablar con nadie, sin esperar nada. Su rancho, Whispering Hollow, era un caserón de madera gris a medio caer, tan triste como él. Aquella tarde, el cielo estaba más oscuro de lo habitual. Las nubes bajaban del norte como si el mismo Dios tuviera algo que esconder. Thomas cerraba la portera del establo cuando escuchó el sonido irregular de una carreta. Alzó la vista, el ceño fruncido. No era día de feria, ni nadie venía hasta esos campos desde hacía años. En la distancia, vio una carreta pequeña, maltratada, que avanzaba despacio, traqueteando con cada piedra del camino. Al llegar, apenas se detuvo, una figura bajó de ella, cubierta con un manto oscuro. Era una muchacha. Joven. Demasiado joven. Y estaba embarazada. Thomas dio un paso atrás. Sus manos, curtidas por la guerra y el trabajo, fueron instintivamente hacia el rifle. Pero no alzó el arma. La chica levantó el rostro. Tenía la piel pálida, los labios secos, los ojos rojos de tanto llorar, o de tanto no poder hacerlo más. Si me echa, lo entiendo, dijo con voz baja pero firme. Pero por el amor de Dios, déjeme pasar una noche bajo un techo que no me escupa encima. Thomas no supo qué responder. La voz de la chica traía una dignidad que pocos hombres conservaban tras tantos kilómetros de polvo. Le tendió un papel arrugado, era una carta dirigida a un tal señor Whitaker, firmada por una tal Catherine Ale. Él reconoció el nombre. Catherine era hija de un viejo conocido, un hombre con deudas por todos los salones del condado. La carta decía lo suficiente: esta es mi hija, Eleanor Ale. Haz lo que quieras con ella. Yo ya no puedo. Esto no es convento, gruñó Thomas. Una noche. Eleanor asintió. Una noche bastaría. Pero esa noche se convirtió en 2. Luego una semana. Sin decir palabra, Eleanor comenzó a limpiar el polvo de la cocina. Arregló la tela rota de las cortinas. Hablaba con las gallinas como si fueran primas lejanas. Y en cada gesto, dejaba algo atrás, su propio dolor. Thomas la observaba desde lejos, desconfiado. No hablaba, pero notaba. Una mañana encontró el cuarto donde su esposa murió decorado con flores secas en un viejo jarrón. Se enojó, gritó, pero Eleanor solo bajó la cabeza y dejó una medalla de San Miguel en la almohada. Y entonces, Thomas leyó de nuevo la carta. Había una nota al margen. Ella guarda un secreto. Protégela, o será demasiado tarde. Los días pasaron con lentitud, como si el tiempo se negara a correr en aquel rincón olvidado del mundo. Eleanor no hablaba mucho, pero sus manos decían lo que su boca callaba. Limpiaba el polvo con esmero, cocía a mano los trapos rotos, y cada mañana se encargaba del café antes de que Thomas se despertara. El viejo Whitaker, por su parte, fingía indiferencia. Pero anotaba cada cosa en silencio, como ella cuidaba del fuego, como hablaba sola mientras lavaba ropa,
como a veces se detenía en medio de una tarea y se tocaba el vientre con una mezcla de amor y miedo. No era una carga, pensó. Era otra alma rota. Una noche, Thomas la escuchó llorar en el granero. El llanto era suave, como quien no quiere molestar ni a los ratones. Salió con cautela y la encontró sentada sobre un saco de trigo, con una pequeña caja de madera en las manos. No lo vio. Mi Samuel, susurraba mientras acariciaba su barriga. Si tan solo supieras. Thomas volvió a la casa con el corazón apretado. No preguntó nada. No aquella noche. Al día siguiente, Eleanor amaneció con las manos cubiertas de tierra. Había comenzado un pequeño huerto junto al establo. Cuando Thomas fue a reprenderla, ella solo le dijo, sin levantar la voz: sembrar es recordar que el mañana todavía existe. Esa frase lo desarmó. Pasaron los días. La cocina comenzó a oler otra vez a pan caliente. Las cortinas dejaban entrar la luz. Incluso las gallinas parecían más tranquilas. Eleanor nunca hablaba del pasado, pero de vez en cuando dejaba escapar frases sueltas. Trabajé un tiempo en la pensión de Laramie. Mi madre decía que los hombres buenos solo existían en los cuentos. Él dijo que volvería. Que no importaba lo que pasara. Thomas no pedía explicaciones. Pero la escuchaba todo. Y, con cada palabra, iba armando la historia. Una tarde, mientras afilaba un cuchillo en la terraza, la vio acariciando su vientre frente al espejo roto del pasillo. Cantaba una melodía suave, en voz baja. El viento jugaba con su cabello, y por un instante, el rancho pareció otro lugar. Esa noche, Thomas soñó con Inés. La vio sonreír como antes, pero su sonrisa se borraba con el llanto de un niño. Despertó empapado en sudor, el pecho lleno de angustia. A la mañana siguiente, Eleanor ordenaba un viejo baúl que había hallado en el altillo. Dentro, entre mantas raídas, encontró un relicario de plata con el nombre James grabado. Al abrirlo, vio la foto de una mujer joven con un bebé en brazos. El bebé tenía los mismos ojos que Thomas. Ella no preguntó nada. Solo limpió el relicario, lo besó y lo dejó sobre la mesa, junto a una taza de té que preparó para él. Cuando Thomas lo vio, se quedó de pie, mudo. ¿Dónde encontraste esto? Eleanor señaló el altillo. Él tomó el relicario y salió a la terraza sin decir palabra. Se quedó allí hasta que el sol cayó. No cenó. No habló. Al día siguiente, lo contó todo. James era su hijo. Murió siendo un bebé, en sus brazos, por una fiebre que ningún médico pudo curar. Inés, su esposa, se apagó por dentro desde entonces. Ya no volvió a sonreír. Los enterré a ambos, pero nunca enterré el dolor. Eleanor lo escuchó sin interrumpir. Lloró en silencio. Y cuando él terminó, le tomó la mano. No fallaste. Solo sobreviviste. Fue la primera vez que Thomas sintió que alguien veía algo más allá de su silencio. Desde aquella noche, algo invisible cambió en el aire del rancho. Thomas no hablaba más de la cuenta, pero su silencio ya no era una muralla, sino una sombra más ligera. Eleanor, por su parte, comenzó a dejar de caminar como quien teme molestar al mundo. Cada mañana traía una rutina compartida. Ella preparaba café, él revisaba el corral. Ella sembraba, él cortaba leña. Nadie hablaba de lo que sentían, pero los gestos hablaban más que cualquier oración. Eleanor comenzaba a hablarle al bebé en voz alta, bajo un viejo roble junto al arroyo. Vas a nacer donde la tierra sabe florecer, donde los caballos no se espantan del viento. Thomas la escuchaba desde lejos. No quería interrumpir ese momento que no le pertenecía. Pero una tarde, mientras afilaba su cuchillo, la oyó decir algo que lo dejó inmóvil.
Tal vez este lugar me encontró antes de que yo supiera encontrarme a mí misma. No sabía si hablaba del rancho, del bebé, o de él. Esa noche, Tomás volvió a soñar con Inés. Pero ya no lloraba. En el sueño, ella lo miraba con serenidad, y a su lado, un niño corría descalzo por el pastizal. Se despertó con una lágrima en la mejilla y un peso en el pecho que, por primera vez en años, no era solo dolor. Era esperanza. El día amaneció caliente y seco. El tipo de calor que anuncia tormentas o tragedias. Ni los gallos cantaron. Tomás lo sintió en los huesos. Eleanor, sin embargo, regaba el huerto con una sonrisa. Parecía ignorar el silencio extraño del viento. Y fue entonces que llegaron. 3 hombres a caballo, cubiertos de polvo y con sonrisas torcidas. No venían a negociar ni a buscar trabajo. Venían por lo que creían fácil, una mujer sola, un viejo cansado y un rancho sin ley. Uno de ellos desmontó, el más joven, con la mirada hambrienta. Bonito lugar para criar algo más que gallinas, dijo. Tomás salió de la casa. El rostro de piedra. El corazón hecho un tambor. Eleanor quiso hablar, pero él alzó la mano. Adentro. Ella no se movió. No soy quien necesita esconderse, respondió firme. Uno de los jinetes silbó. El más grande soltó una risa desagradable. No tienes edad para jugar al héroe, viejo. Tomás respiró hondo. Pensó en dejarlo pasar. Pero algo ardió dentro de él. Pensó en el medallón. En la foto. En la caja de cartas que aún dormía bajo su cama. En lo que había perdido por no actuar a tiempo. Entró en la casa y volvió con el rifle. Viejo, polvoriento, pero aún con alma. Los hombres se congelaron al verlo. No esperaban resistencia. El primer disparo fue seco. Uno de los caballos se encabritó. El jinete cayó. El segundo intentó sacar su revólver, pero Eleanor le arrojó tierra a los ojos. Tomás le voló el sombrero de un disparo que rozó su frente. El tercero huyó sin mirar atrás. Todo quedó en silencio. Un silencio que sabía a humo y a sangre. Eleanor corrió hacia Tomás. Él sangraba del brazo. ¿Estás herido? Él negó con la cabeza. Herida vieja, que se volvió a abrir. Se sentaron en el umbral de la puerta. Él dejó caer el rifle al suelo, como si fuera una serpiente muerta. Prometí no volver a tocar esta maldición, murmuró. Eleanor le tomó la mano. Su voz era suave, pero firme. Algunas promesas hay que romperlas, para proteger lo que aún vale la pena. Desde aquella tarde, el rancho ya no fue el mismo. El silencio tenía otro peso, como si la tierra misma hubiera respirado al fin. Eleanor y Tomás se entendían sin palabras. Había respeto, había rutina, y algo más que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Las semanas pasaban, el vientre de Eleanor crecía, y con él, también la esperanza. La niña, porque ella decía que sería niña, escuchaba cuentos bajo el roble, se alimentaba de pan recién horneado y música de guitarra oxidada. Una mañana, mientras Tomás limpiaba el establo, Eleanor apareció con algo entre las manos, una flor seca, hallada entre los matorrales del campo. Para usted, dijo, y la dejó sobre la mesa. Era un gesto pequeño, pero le hizo más efecto que una confesión. Ese día, Tomás cabalgó hasta el pueblo. No tenía un propósito claro, solo una inquietud en el pecho. En la plaza, frente al salón, vio un cartel nuevo, una campaña política. Y allí estaba el nombre que no había escuchado en décadas. Santiago Whitaker, Progreso para Wyoming. Tomás sintió que el corazón se le detenía. Su hermano menor. El mismo que desapareció un invierno con su esposa y su hijo, prometiendo regresar,
y jamás volvió. El mismo que dijo que un rancho como ese no valía la pena. El que lo había dejado solo en medio del duelo. No dijo nada a Eleanor. No aún. Pero las noches se volvieron más cortas y los sueños más pesados. Cada sombra parecía traer de vuelta aquel nombre, Santiago. Días después, Eleanor bajó al pueblo por telas. En la oficina de correos vio el mismo cartel. Sintió el estómago revolverse. Reconoció el rostro. El mismo hombre que, años atrás, llegó al burdel donde trabajaba su madre. El que prometió pagar deudas, el que se llevó todo y no volvió. Volvió al rancho en silencio. Thomas la encontró sentada en la terraza, abrazando su vientre con fuerza. ¿Qué pasa? Ella levantó los ojos. Lloraba, pero no por miedo. Lloraba como quien recuerda algo demasiado viejo para doler, pero que aún duele. El hombre que arruinó tu vida, también destruyó la mía. Thomas no necesitó más palabras. El pasado, que había dormido durante tantos inviernos, por fin abría los ojos. Y su nombre era el mismo para ambos. Esa noche, hablaron. Eleanor le contó todo, cómo Santiago usó a su madre, cómo ella quedó embarazada sin saber si fue por amor o por abuso, cómo nunca volvió a confiar en una promesa. Thomas la escuchó entero. Cuando terminó, no dijo nada. Solo le tomó la mano, como aquella vez en el porche. Pude haber sido él, susurró. Si la rabia me hubiera ganado. Pero no lo fue. Y eso lo salvaba. Cuando Eleanor se quedó dormida, con la mano en su vientre, Thomas miró el rifle colgado en la pared. No por venganza. Por justicia. El amanecer llegó con una brisa helada, inusual para la época. Thomas ensilló su caballo antes de que el sol tocara los tejados del pueblo. No llevaba sombrero de guerra, ni revólver al cinto. Solo su rifle al hombro, el medallón de James en el pecho, y una verdad vieja como el polvo. Cabalgó en silencio, dejando tras de sí las huellas de un hombre que ya no escapaba. Eleanor lo observó partir desde el porche, con la niña en brazos y la oración en los labios. En la plaza del pueblo, la vida comenzaba con lentitud. El selún aún cerraba sus ventanas, y los comerciantes abrían con desgano. Thomas desmontó justo frente al edificio donde Santiago había instalado su oficina de campaña. Se plantó en medio de la calle, bajo la luz pálida del sol. Santiago Whitaker. Gritó. Sal y mírame a los ojos, si te queda algo de hombre. El silencio fue primero. Luego, unas cortinas se movieron. Finalmente, la puerta se abrió. Santiago salió con un traje costoso y sonrisa de serpiente. Mira quién volvió del cementerio, dijo con sorna. Te robaste a mi familia. A mi sangre. Y ahora vienes a comprar este pueblo con tus billetes podridos, espetó Thomas, sin moverse. No puedes probar nada. Yo no. Pero ella sí. Eleanor apareció desde el final de la calle. Vestido sencillo, la niña en brazos y una carpeta bajo el brazo. Caminó hasta el centro de la plaza sin temblar. Cuando estuvo frente a Santiago, lo miró con la misma firmeza con la que un juez mira a un condenado. Este hombre destruyó 2 familias. La suya. Y la mía. Abrió la carpeta. Había cartas, fotos, documentos firmados. Testimonios que hablaban más fuerte que cualquier revólver. Un viejo abogado, presente entre los curiosos, confirmó la falsedad de los papeles de Santiago. Otro, un antiguo trabajador del ferrocarril, lo había visto en Laramie con una mujer que lloraba y un bebé en brazos. El sheriff, que hasta entonces había callado, dio un paso al frente. Santiago Whitaker, dijo con voz grave. Quedas arrestado por fraude, suplantación y secuestro. Santiago quiso hablar,
Pero ya era tarde. Hasta sus hombres bajaron las armas. Nadie disparó. No hubo duelo. Solo verdad. Thomas no se movió. Solo miró a Eleanor. Y en ese cruce de miradas estaba todo, el dolor, la lucha, y la libertad. Regresaron al rancho en silencio. Esa noche, bajo un cielo sin nubes, Thomas miró a la niña dormir en brazos de su madre. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó. Eleanor sonrió. Grace. Gracia. Porque solo por la gracia de Dios estaban los tres allí, aún de pie. Años después, el rancho se llenó de voces femeninas. Eleanor comenzó a recibir a mujeres solas, madres jóvenes, viudas, muchachas perdidas. El lugar que antes fue tumba, se convirtió en refugio. Thomas ya no era un viejo amargado. Era un hombre que escuchaba más que hablaba. Un hombre que había aprendido que la esperanza no llega montada en caballo, sino en los brazos de quienes nunca se rinden. Y así nació la leyenda del cielo de Wyoming.